Vamos a pasar a la lectura. A veces, en ciertas ocasiones, cuando culminamos uno de los capítulos del Evangelio de Lucas que estamos siguiendo consecutiva y expositivamente, procuro hacer un sermón desde otra sección de las Escrituras con la finalidad de dándole variedad algo a la exposición y viendo el Evangelio desde otra perspectiva. Y en esta ocasión les enviaba el día de ayer un mensaje al grupo de WhatsApp de la iglesia relacionado a los textos que teníamos que leer, y se encuentra en el libro de Segunda de Crónicas. Si usted quiere saber dónde se encuentra el libro de Segunda de Crónicas, diríjase hacia el Antiguo Testamento. Y por supuesto, yo sé que usted espera que yo diga que está después de Primera de Crónicas, pero para ayudarles un poco más, está antes del libro de Esdras. El día de ayer, y esto hace parte todavía de los anuncios, y por conversaciones que tenían esta mañana, comprobé mi teoría que muchas veces a algunos de ustedes les he dicho: no tenga conversaciones significativas por WhatsApp. Nunca es el medio adecuado para eso, porque se presenta para malas interpretaciones. Y un ejemplo de eso fue el mensaje que yo les envié, y que quedó la duda de qué tocaba leer para el sermón de esta mañana. El mensaje decía: son 7 capítulos, desde Segunda de Crónicas capítulo 14 hasta Segunda de Crónicas capítulo 20. Yo sé que genera las inquietudes porque no estamos acostumbrados a ser expuestos a grandes porciones como en esta mañana, y que al mismo tiempo, pues como les dije inicialmente, WhatsApp no es el medio adecuado para transmitir algunas informaciones. La idea, y no se preocupe si usted no leyó todo eso, no se preocupe si está pensando a qué hora va a salir, de aquí a las 12 falta bastante. Vamos a leer el capítulo 15, pero estaremos en todos esos capítulos de 14 al 20. Ya les diré qué estaremos compartiendo y por qué lo haremos de esa manera. Por el momento, vamos a leer Segunda de Crónicas, capítulo 15, versículos del 1 al 19. Yo voy a leer del 1 al 18 y a una sola voz la iglesia leerá el versículo 19. Nos ponemos de pie, estamos delante de la palabra del rey. Y cuando el rey está en la sala, el pueblo se levanta. Dice la palabra del Señor. Versículo 1. El Espíritu de Dios vino sobre Azarías, hijo de Oded, y salió al encuentro de Asa y le dijo: óiganme, Asa y todo Judá y Benjamín, el Señor estará con ustedes mientras ustedes estén con él, y si lo buscan se dejará encontrar por ustedes, pero si lo abandonan, él los abandonará. Por muchos días Israel estuvo sin el Dios verdadero y sin sacerdote que se enseñara y sin ley. Pero en su angustia se volvieron al Señor, Dios de Israel, y lo buscaron. Y Él se dejó encontrar por ellos. Y en aquellos tiempos no había paz para el que salía ni para el que entraba, sino muchas tribulaciones sobre todos los habitantes de las tierras. Y era destruida nación por nación y ciudad por ciudad, porque Dios los afligió con toda clase de adversidades. Pero ustedes, esfuércense y no desmayen, porque hay recompensa por sus obras. Cuando Asa oyó estas palabras y la profecía del profeta Azarías, hijo de Oded, se animó y quitó los ídolos abominables de toda la tierra de Judá y de Benjamín y de las ciudades que habían conquistado en la región montañosa de Efraín. También restauró el altar del Señor que estaba delante del pórtico del Señor. Entonces reunió a toda Judá y Benjamín y a los de Efraín, Manasés y Simeón que residían con ellos, porque muchos de Israel se pasaron a él cuando vieron que el Señor su Dios estaba con él. Así que se reunieron en Jerusalén en el tercer mes del año 15 del reinado de Asa, y aquel día sacrificaron al Señor 700 bueyes y 7,000 ovejas del botín que habían traído. Hicieron pacto para buscar al Señor, Dios de sus padres, con todo su corazón y con toda su alma, y que todo el que no buscara al Señor, Dios de Israel, moriría, ya fuera pequeño o grande, hombre o mujer. Además lo juraron al Señor a gran voz, con gritos, trompetas y cuernos. Y toda Judá se alegró en cuanto al juramento,
porque habían jurado de todo corazón y habían buscado sinceramente al Señor, y Él se dejó encontrar por ellos, y el Señor les dio tranquilidad por todas partes. El rey Asa también depuso a Maaca, su madre, de ser reina madre, porque ella había hecho una horrible imagen de acera. Asa derribó la horrible imagen, la hizo pedazos y la quemó junto al torrente Cedrón. Pero los lugares altos no fueron quitados de Israel. Sin embargo, el corazón de Asa fue intachable todos sus días. Y trajo a la casa de Dios las cosas consagradas por su padre y sus propias cosas consagradas, plata, oro y utensilios, juntos. Vamos a orar. Amado Señor, bendita es tu palabra y tu misericordia. No solamente estaremos siendo expuestos, Padre, a este capítulo, sino a 7 capítulos de tu palabra, básicamente porque es una sola historia. Deseamos, Señor, poder comprender tu palabra y cómo esa palabra transforma nuestro corazón. Una de las cosas que queremos orar es para que seamos avivados en nuestra relación contigo. Si hay un letargo espiritual, si necesitamos una mayor comprensión de nuestra pecaminosidad y tu santidad, si tú dispones, usa este sermón con ese propósito, Señor. Henos aquí un pueblo que desea conocerte, un pueblo que quiere escuchar la voz de Cristo, un pueblo que añora tu regreso. Pero, Señor, nuestro pecado siempre se interpone entre nosotros y tú. Que tu gracia sea mayor en esta mañana. Confiamos en los méritos de Cristo para que escuches nuestra petición y que por eso Él sea glorificado. Bendito seas, Padre. Amén y amén. Un momento, por favor. Pueden sentar, perdón. Qué pena con ustedes. No sé cuántos de ustedes han tenido la experiencia de conocer una ciudad desde el aire y desde la tierra, es decir, desde el mismo lugar. Me refiero, no sé cuántos de ustedes han tenido la posibilidad de viajar y conocer esa ciudad. Los que quizás han tenido, viajar en avión me refiero. Los que quizás han tenido la oportunidad saben que hay una perspectiva distinta, conocer la ciudad desde el mismo lugar a ver esa vista aérea. Un ejemplo de eso, en mi caso, por ejemplo, puedo decir que conozco Cartagena desde abajo, pero desde los cielos nunca la he visto. Uno mira las imágenes que consigue por internet, pero no es lo mismo que tus propios ojos las puedan ver. El punto es que la visión que tengamos de ese lugar, a pesar de que sea el mismo lugar, va a ser distinta según la experiencia que usted tenga. Va a apreciar la geografía y la hermosura que la perspectiva aérea le permite, pero cuando usted conoce la ciudad desde el mismo lugar, va a tener una perspectiva más detallada. En esta mañana, la perspectiva es más aérea. Como les mencioné inicialmente, estaremos en los capítulos 14 al capítulo 20. Es la historia de dos reyes, padres e hijos, Asa y Josafat. Y miraremos cómo fueron avivados espiritualmente en algún momento y cómo eso influyó sobre la propia nación. Pero por supuesto, teniendo en cuenta la ilustración que les decía al inicio acerca de los viajes, hay muchos detalles que nos quedarán y deberán ser expuestos en otro momento. Pero quiero dar la perspectiva completa de la historia de ellos. Uno, porque es otra manera de predicar. Y es una manera que particularmente considero puede ser en ciertos momentos. A veces comprender toda la historia, te da la perspectiva de esa historia. Ese es mi objetivo en esta mañana. Dos, porque como les mencioné, al culminar el Evangelio de Lucas, que ya trae algún mensaje desde el Antiguo Testamento, haciendo un estudio durante la semana, esto fue una lectura con la que me encontré, que me pareció muy edificante y llamativa, y deseo que así sea para ustedes también. Y tres, porque como compartiremos la cena, es mi oración que
cada vez que tengamos esa oportunidad, el Señor utilice esta ordenanza para avivar nuestra espiritualidad, nuestra relación con Él. Este sermón se titula así: Avivados por el Evangelio. Referente al título, la palabra avivados, no quiero que pensemos en los grandes avivamientos históricos que ustedes han escuchado. Por ejemplo, en Hechos capítulo 2, ese momento de Pentecostés, el pueblo fue despertado en su conciencia de su pecaminosidad, pudo contemplar la luz de Cristo, abrazaron esa realidad, creyeron al Señor y empezaron un nuevo caminar con Él. Eso es un ejemplo de un avivamiento histórico público. En este caso, aunque puede haber algunas connotaciones parecidas, el título del sermón, basado en esta historia, apunta más bien al resurgir espiritual de la nación después de una condición de pecado. Déjame decirte algo. Tú quieres conocer la historia de la humanidad, mira la historia de Israel como un suceso histórico. La historia de Israel es la historia de la humanidad. Un pueblo que se rebela contra Dios y un Dios que ama a su pueblo de manera pactual. El hombre, a no ser que sea por la intervención de Dios, va a querer caminar lejos de Dios. Si tú piensas en tu propia historia espiritual, ¿cuándo estabas tú con el Señor? ¿Cuál era tu clase de vida sin el Señor? Si el Señor estaba al norte, tú estabas al sur. Lo más separado y lejos de Él, hasta que en su gracia Él quiso intervenir en tu propio corazón por medio de la escucha del Evangelio aplicado por su Espíritu Santo, y viniste a esta realidad espiritual de su existencia, de tu pecaminosidad y la reconciliación en Cristo Jesús. Sin embargo, como muchos de nosotros, al caminar con el Señor, muchas veces pareciera que nuestra vida fuera como la de un ignorante espiritualmente hablando, en el sentido que esas bellas verdades que un día dieron inicio a tu realidad espiritual en Cristo, las has dejado atrás y vives como si Cristo no existiera en tu vida, a pesar de que fueras cristiano. Como si pudiéramos pensar, se me olvidó el dicho, que es básicamente como en casa de herrero, asadón de palo. Básicamente es como siendo cristiano, pero viviendo bajo el legalismo y no bajo la identidad de Cristo. Eso es lo que sucede cuando olvidamos las realidades espirituales en Cristo. Por eso cada cierto tiempo me gusta detenerme como iglesia y como pastor de ustedes a recordar verdades del Evangelio y cómo el Evangelio transforma a personas que ya han abrazado la realidad de Dios en otro momento de su vida. Esa es la historia de Israel. Ahora, ¿qué vamos a ver? Las condiciones previas a ese resurgir espiritual o antes del avivamiento, de ser avivados de Israel. Luego miraremos el momento en sí en particular y posteriormente las implicaciones de esta enseñanza. Básicamente miraremos como una introducción previa al capítulo 14, miraremos la historia del capítulo 14 al 20 y sacaremos unas conclusiones y aplicaciones que tengan que ver con nosotros al día de hoy. Y para ver esas condiciones previas o esa introducción, les haría retroceder un poquito más. Hoy es un día de esos en que el pastor les hace trabajar, es decir, Biblia sobre sus piernas o en sentido digital, pegaditos sus ojos a las escrituras, sus oídos atentos a mi voz, no necesitan verme, no se pierde de mucho, además ya estoy casado, lo importante es que usted pueda mirar las escrituras. Lo que les quiero decir es que les haré trabajar al observar el texto. De esa manera deseo que el Señor nos permita juntos conocer la historia y mirar las implicaciones y conclusiones finales para que el Señor las aplique a nuestra propia vida. Hablando entonces de empezar a trabajar en el capítulo 10 de Segunda de Crónicas, se nos introduce frente a un rey un poco más conocido. Incluso, si me permite, el capítulo 9 al finalizar culmina la historia de Salomón. Nos encontramos en la época de los reyes de Israel. Capítulo 9 culmina con la muerte de Salomón. Versículo 29 nos menciona eso. Luego se nos dice que el que le continuó en el trono es su hijo. Rey Salomón justamente acaba de morir. Y durante su reinado, permítame decir algo sobre Salomón, Israel y Judá
habían alcanzado su máximo esplendor. Vivían en un lujo extraordinario. Sin embargo, desde el punto de vista espiritual, las cosas no iban bien. Salomón, a diferencia de David, se desvió al final de sus vidas. ¿Cómo? Externamente decidió casarse con varias mujeres extranjeras. Y estas mujeres desviaron su corazón del Señor. Por eso precisamente el Señor dice en otros textos, no se unan en yugo desigual. Porque eso es lo que hace, ¿no? En vez de acercarlos tú al Señor, ellos te apartan del Señor y te empujan hacia sus dioses paganos. Entonces, Salomón, para consagrarse con estas mujeres que él tenía, decide abrazar varias de estas religiones paganas. Eso significa que el corazón de Salomón no estaba bien con Dios. Él introdujo a la nación en sus últimos días hacia un declive religioso. Recordemos que Dios es un Dios celoso de su pueblo, Él no comparte su gloria. Y a pesar de que Israel aún adoraba a Dios, su fe vino a verse diluida, menguada de lo que en algún momento había sido. ¿Por qué? Porque ya empezaron a ver otro tipo de figuras, y me refiero literalmente paganas, en medio de ellos. El pueblo de Dios tenía una atracción creciente por el mundo y la religión de sus vecinos. Entonces ya en el capítulo 10, su hijo Roboam toma el trono. Roboam no tuvo la sabiduría con la que su padre había sido bendecido. Su pueblo se acerca y le dice, quítanos un poco esta carga que tu papá nos había dicho. Y él, en vez de tomar el consejo de los sabios ancianos del pueblo, tomó el consejo de sus amigos. Y ese consejo lo llevó a ser duro con el pueblo. Y en vez de decirle que la carga fuera más fácil, se las hizo más difícil. Y lo hizo de una manera como para probar su incuestionable autoridad. Ustedes no me van a decir lo que yo tengo que hacer, por lo tanto ahora el yugo será más difícil. Incluso él utiliza una expresión que es, mi dedo meñique es mucho más grande que el lomo de Salomón. Soberbio, como todo buen joven. ¿Cuál fue el resultado? La división en el país. A partir del capítulo 10 entonces y el capítulo 11 sobre todo, vemos que Israel se divide. Eran 12 tribus. Se dividen entre la tribu de Judá y Benjamín y las otras 10 tribus por aparte. Se inicia una guerra civil interna. Eran tiempos de inestabilidad política. Segunda de Crónicas, capítulo 12, versículo 1. Ya vamos por el capítulo 12, se nos dice que cuando el reino de Roboam se había afianzado y fortalecido, él abandonó la ley del Señor y todo Israel con él. Roboam quedó liderando la tribu de Judá y Benjamín. Jeroboam quedó liderando las otras 10 tribus. En ese momento, en el capítulo 12 se nos sigue diciendo que Dios envió a Sisac, que era el rey de Egipto, para que peleara contra su pueblo. Sisac se llevó los tesoros del templo y del palacio real, y Roboam se vio forzado a sustituir los escudos de oro que Salomón tenía en ese momento por escudos hechos de bronce. ¿Qué evidencia eso? Que hay un declive espiritual, pero también un declive económico. Salomón tuvo dinero para hacer los escudos de oro. En este caso, Roboam ya no tenía las mismas facultades económicas. Un declive espiritual, un declive económico. El pueblo de Dios había perdido la gloria, la fortaleza y la influencia que anteriormente tenían y disfrutaban. Posteriormente, Roboam muere. Su hijo Abías ocupa el trono. Ya estoy en el capítulo 3. Y este rey tiene una fachada de fe en realidad. Pero en la historia alterna, en Primera de Reyes 15:2, se nos dice sobre él que era un hombre cuyo corazón no estaba plenamente comprometido con el Señor su Dios. Básicamente parecía que estaba bien con Dios, que hacía las cosas como a Dios le agradaban, pero en realidad era algo superficial. En el capítulo 14, versículo 3, entonces entra en escena el hijo de Abías, es decir, el rey Asa. Y se nos dice que este hijo de Abías quitó altares y piedras, versículo 3 del capítulo 14,
quitó los altares extranjeros, lugares altos, destruyó los pilares sagrados, derribó las aceras. ¿Quién las había instituido? ¿Quién las había colocado? Su padre Abías. Con eso vemos que el declive espiritual que había iniciado al finalizar el reinado de Salomón, que había pasado con Roboam, se iba profundizando en Abías, y Asa vino a destruir varias de los altares paganos que ellos tenían. Cuando las escrituras hablan que derribó las aceras, no piense que quitó los andenes de la ciudad. Las aceras eran divinidades femeninas, altares de dioses paganos, hechos por manos humanas. Y si usted lee el capítulo 14, usted se dará cuenta que esta idolatría y estos objetos paganos parece que habían menguado o socavado la fortaleza de Judá. Ahora, durante el reinado de Abías, es decir, en el capítulo 13, hubo una constante guerra entre Israel y Judá. Cuando me refiero a Israel, me refiero a las 10 tribus del norte, y cuando me refiero a Judá, me refiero a Judá y a la tribu de Benjamín, que eran los reinados del sur. Estos ídolos de los dioses paganos se esparcieron por toda la tierra de la nación completa. Y al mismo tiempo, estas 10 tribus estaban en una guerra constante con las otras 2 tribus, una guerra civil interna. No había paz para el pueblo de Dios en esos días y no eran capaces de vencer a sus enemigos. Ese decaimiento espiritual o esa caída espiritual, recuerden, Salomón, Roboam y Abías, significa que era lenta pero constante, como la fuga de agua que es gota a gota. Y usted solamente sabe que la fuga es grande cuando llegó el recibo. ¡Wow! No sabía que esa fuga era tanta, porque mira cómo me incrementó el recibo del agua de un mes al otro. Esa retroceso espiritual, aunque lento, era constante. Se hizo visible porque aumentaron los ídolos y los altares paganos en medio de la tierra de Israel. Y cada vez más habían personas que le daban la espalda al único y verdadero Dios. La plenitud de la presencia de Dios se había ido, aumentaba el pecado y la rebelión contra Él. Había una apatía general hacia las cosas del Señor. El pueblo de Dios ya no estaba en más paz con Dios, ni mucho menos estaba en paz con sus hermanos y con sus hermanas. ¿Cómo sabes que una persona no está en paz con Dios? Porque precisamente tampoco está en paz con los hombres. Piensa, por ejemplo, en el Edén. Después de haber entrado en enemistad, Adán y Eva con el Señor entraron en enemistad entre ellos mismos. Eso evidencia cómo una nación se aparta del Señor, cómo las personas nos apartamos del Señor. Recuerda mi frase inicial: ¿quieres conocer tu historia? ¿Quieres conocer la historia de la humanidad? Mira la historia de Israel. Por lo tanto, ¿qué necesitaban ellos? Bueno, necesitaban como un reavivamiento fresco de Dios para salir de esa opresión que el pecado los tenía, que se enfocaran plenamente en Dios y su palabra. Cuando yo hablo de ser avivado, es como la imagen. Aquellos que les gusta cocinar y hacer asados, cuando el fuego se está apagando, usted toma un instrumento para avivar el fuego. Ese es el punto que quiero hacer con esta historia, y eso es lo que la nación necesitaba. Esta nación había disfrutado de Dios en otros momentos históricos. Estamos viendo cómo se van alejando del Señor en cambio de un rey al otro. Y necesitaban que enfocarse en la palabra de Dios, enfocarse en su Dios, y de esa manera salir de esa opresión del pecado al que estaban entrando. La sintomatología era la guerra interna que ellos tenían los unos con los otros y el paganismo por medio de los altares que tenían en sus propias ciudades. Esa es la sintomatología externa de la realidad espiritual interna que estaban viviendo. Eso nos da paso al inicio de ese avivamiento, que es el capítulo 14. Lo primero que vimos fue como esa introducción, cómo llegamos al reinado de Asa. Ahora, cuando Asa se hizo rey, ¿qué fue lo que inmediatamente hizo? Quitar los ídolos que habían quedado en la tierra durante el reinado de su padre, como habíamos leído ahorita en los versículos 3 y también en el versículo 4. También ordenó a Judá
que buscara al Señor Dios de su padre y cumplía la ley y el mandamiento de él. Empezaremos a notar que a medida que el pueblo de Judá volvía su corazón al Señor, la bendición del Señor retornaba otra vez a la tierra. Incluso el versículo 6 nos menciona que el Señor le había dado tranquilidad, les había dado descanso. Sus guerras empezaron a cesar, vivían en paz en todas partes. Cuando el enemigo les atacaba, el Señor les daba la victoria. Sin embargo, solamente fue el comienzo de lo que Dios quería llevar a cabo en la vida de su pueblo. Ahora, cuando realmente ocurre ese avivamiento espiritual en ellos, o ese resurgir espiritual, es cuando el Espíritu de Dios vino sobre Azarías, sobre el profeta Azarías, capítulo 15, que leímos en el inicio. Y él trae una palabra al rey Asa y a la gente de Judá y de Benjamín. Bellas palabras. Versículo 2. Oigan, Asa de todo Judá y Benjamín, el Señor estará con ustedes mientras ustedes estén con Él. Si los buscan, se dejará encontrar por ustedes, pero si lo abandonan, Él los abandonará. Versículo 4. Pero en su angustia se volvieron al Señor Dios de Israel, lo buscaron y Él se dejó encontrar por ellos. Qué increíble, hermanos, que podamos tener esperanza en medio de las más profundidades de nuestras propias vidas, espiritualmente hablando. No hay un lugar de nuestra pecaminosidad tan lejos que nos separe eternamente de Dios, si nos volvemos con un corazón contrito y humillado delante de Él. El versículo 7 culmina diciendo: esfuércense y no desmayen, porque hay recompensa por sus obras. Ahora, el rey Asa, versículo 8, cuando oyó esas palabras, se conmovió tanto con esas palabras que empezó a quitar todos los ídolos que estaban en Judá y Benjamín. También restauró el altar del Señor que estaba descuidado e invitó a su pueblo a Jerusalén para reunirse en una gran asamblea. Recuerden que allí estaba el templo. Entonces mucha gente vino de toda Judá y Benjamín a Jerusalén. En ese momento, cuando la nación confesaba su pecado delante de Dios, los sacerdotes sacrificaron, versículo 11, 700 bueyes y 7,000 ovejas al Señor. Aquella asamblea, aquel pueblo reunido en la presencia de Dios, hizo un pacto delante de Dios, se comprometió por medio de un pacto a buscar a Dios con todo su corazón y con toda su alma. La seriedad con lo que ellos estaban siendo despertados a esta realidad espiritual, luego de haber escuchado al profeta Azarías, la manifestaron en ese pacto. Quisieron, mira, el que no te busque, que muera. No importa si es pequeño, si es grande, si es hombre o es mujer. Para ellos estaba siendo un asunto serio. Y el versículo 14 del capítulo 15, ahí vamos, ahí deben estar tus ojos, nos dicen que ese día hubo una gran voz, hubo gritos, trompetas y cuernos. Ese momento no fue un evento tranquilo. No. Seguramente fue solemne, no fue desordenado, o sea, no fue una algarabía. Porque la descripción que se está haciendo más bien es de regocijo, pero no de desorden. Fue algo solemne, dirigido por el Espíritu del Señor. No se está diciendo que las personas gritaran. Y me refiero al grito como algo desordenado, pues sí dice con gritos, pero lo que quiero decir no es hacia el desorden, sino hacia el regocijo que estaban experimentando. No se nos dice cuál era el contenido de esos gritos, de esa gran voz. Quizás tuvo relación con la búsqueda del perdón de Dios, o con una gran alegría por haber experimentado el perdón, porque Él les está diciendo, si, como me buscan, estaré con ustedes. Ellos venían, recuerde, los 3 reyes que mencionamos, desde Salomón, Roboán y Abías, de un decaimiento espiritual, de un deterioro espiritual.
y están experimentando nuevamente la palabra del Señor en medio de esa condición de que ellos habían estado largo tiempo. Y todo después, inicialmente, de cuando el rey Asa decide quitar los ídolos, pero también Dios envía su palabra por medio del profeta. El pueblo salió de Jerusalén después de esa celebración, habiendo tenido un encuentro con Dios. Por eso su corazón estallaba en gran júbilo con trompetas y cuernos. Ahora, ese encuentro con Dios, en ese momento de Jerusalén, después de los sacrificios, se hizo visible por vidas que fueron transformadas. Y su nación en ese periodo de tiempo ya no sería la misma. Recuerde eso. No fue algo de un momento, no fue una emotividad, porque Dios había hablado por medio del profeta únicamente, porque hubo gran cantidad de sacrificios. Estaban alegres no en la festividad, sino que esa alegría perduró con vidas transformadas y la nación ya no sería la misma. Ese despertar tuvo lugar no solamente en los días de Asa, sino también después de su muerte. Josafat, su hijo, ocupa su lugar como rey de Judá, capítulo 17. Y se nos dice que él siguió los pasos de su padre. Él también amó al Señor y caminó en sus sendas y procuró liberar la tierra de los ídolos. Versículo 6 del capítulo 17. Y su corazón se entusiasmó en los caminos del Señor. Además quitó de Judá los lugares altos y las aceras. Ya les dije lo que eran las aceras. Los lugares altos eran como montículos que hacían de piedra para presentar ahí sacrificios paganos. El único lugar autorizado para presentar sacrificios era el templo. Pero en su paganismo que habían abrazado como nación, empezaron a hacer varios lugares de adoración contrarios a la forma que Dios había establecido. Y se nos dice en el versículo 7 que en el tercer año de su reinado, hasta el versículo 9, vamos a leerlo, en el año tercero de su reinado envió a sus oficiales, Benail, Adías, Zacarías, Natanael, Micaías, para que instruyeran a los habitantes de la ciudad de Judá. También envió a los levitas y con estos a los sacerdotes Elisama y Jorán. Ellos enseñaron a la gente en Judá, teniendo consigo el libro de la ley del Señor. Recorrieron todas las ciudades de Judá y enseñaron al pueblo. Recuerden, la renovación espiritual no solamente se hizo visible en algún momento particular de regocijo y alegría, sino continuó con vidas transformadas. En este caso, el rey estaba tomando decisiones de enviar a esparcir la palabra de Dios en medio del pueblo. Y a medida que la palabra de Dios se esparcía, las personas eran tocadas y confesaban sus pecados. La evidencia que la palabra está penetrando tu corazón es que tienes una convicción de pecado que no tenías antes. Y al mismo tiempo una esperanza que tampoco tenías antes. Cuando esto sucedía, cuando esa confesión era evidente, el poder de Dios se derramaba sobre la nación. El temor de Dios cayó sobre las naciones. Nadie se atrevía a atacar a Judá. Sabía que Dios estaba con ellos. Dice el versículo 10, el terror del Señor vino sobre todos los reinos de la tierra que estaban alrededor de Judá y no hicieron guerra contra Josafat. Lo que estaba sucediendo en este resurgir espiritual de la nación tocó varios aspectos de la vida de su comunidad. Si vamos al capítulo 19, miraremos que Josafat designó jueces en la tierra y les dijo con estas palabras, versículo 5, puso jueces en el país, en todas las ciudades fortificadas de Judá, ciudad por ciudad, y dijo a los jueces, miren lo que hacen, pues no juzgan en lugar de los hombres, sino en el lugar del Señor que está con ustedes cuando hacen justicia.
Versículo 7. Ahora pues, que el temor del Señor esté sobre ustedes. Tengan cuidado en lo que hacen, porque con el Señor nuestro Dios no hay injusticia, ni asesión de personas, ni soborno. Estos jueces designados salieron a legislar sobre la nación con un sentido del temor del Señor. Les estaba diciendo el rey: estén atentos, el Señor mismo va a ver y a oír cada decisión que ustedes toman. Sus juicios lo hacen teniendo presente que Él está precisamente con ustedes en ese momento. Ese resurgir espiritual de aquel momento tocó a los jueces, a los funcionarios legales de la ciudad, de la nación. De modo que ellos juzgaban de acuerdo a la ley de Dios. Ellos mismos tenían temor de ofender al Señor con sus decisiones. Por lo tanto, eran cuidadosos en la administración de la justicia. Ahora, esa transformación no solamente tuvo ese impacto en los líderes políticos, judiciales, sino también en los líderes religiosos. Josafat, versículo 8, nombró sacerdotes para que administraran la ley del Señor. También en Jerusalén Josafat puso a algunos de los levitas y de los sacerdotes y algunos de los jefes de las familias de Israel para el juicio del Señor y para juzgar querellas entre los habitantes de Jerusalén. Y les ordenó: así harán en el temor del Señor con fidelidad y de todo corazón, básicamente con integridad. Su manera de servir va a ser teniendo cuidado de no pecar contra el Señor, para que su ira no caiga sobre ustedes. Ese despertar espiritual iba avanzando, así como avanzó el deterioro espiritual desde Salomón hasta Abías. Así iba avanzando este resurgir espiritual de Asa hacia Josafat en el reino de Judá, en el reino del sur. Tuvo un impacto también en la vida política del pueblo. Segunda de Crónicas, capítulo 20. Los moabitas y los amonitas se unieron para atacar a Judá. Y este capítulo nos cuenta cómo Josafat y sus jefes militares lidiaron con esta situación. Cuando él supo que estos pueblos se habían unido contra él, tuvieron miedo, pero no decidió confiar en su sabiduría, sino buscar del Señor. Y él convocó al pueblo de Judá. Ustedes recuerdan lo que hizo Roboán cuando Jeroboam quiso buscarlo, ¿no? Quiso seguir a sus amigos y no quiso buscar al Señor. Aquí estamos viendo la diferencia con Josafat. Él quiso buscar al Señor en medio del temor. La nación se reunió. Este líder político Josafat se paró al frente de ellos, inclinó su cabeza y los guió en oración. El líder político Josafat, el rey, guió a toda la nación, es decir, a Judá y a Benjamín, en oración. Versículo 12 del capítulo 20. Oh Dios nuestro, ¿no lo juzgarás? Porque no tenemos fuerza alguna delante de esta gran multitud que viene contra nosotros y no sabemos qué hacer, pero nuestros ojos están vueltos hacia ti. ¿Tú te imaginas eso? Que a nivel político se nos anuncie que vamos a ser invadidos por nuestra otra nación y que la respuesta de nuestro máximo líder militar, que es el presidente, sea decir: yo no sé qué vamos a hacer. Hasta ahí, eso debería infundirnos miedo. Pero a diferencia de nuestros líderes políticos, Josafat no solamente está reconociendo su incapacidad y la de ellos como nación, está reconociendo la capacidad del Señor. Nuestros ojos están vueltos hacia ti, nuestra esperanza está determinada hacia ti. ¿Cuándo fue la última vez que un líder político dirigió a toda su nación en oración hacia Dios, hacia el verdadero Dios de las Escrituras? Y que al mismo tiempo reconociera su incapacidad. Cuando hoy se presentan como falsos mesías, en el sentido que son la fuente de todo conocimiento y según ellos tienen la verdad absoluta para generar cambios significativos en la nación. ¿Cuándo fue la última vez que vimos clamar a Dios con todo su corazón
y toda su alma a una nación, para que Dios descendiera de los cielos y derramara sobre toda la tierra su gracia en medio de la necesidad. Este resurgir espiritual de la nación puso de rodillas a los líderes políticos, a los jueces y a los líderes religiosos como los sacerdotes. Cuando Josafat oró, el Señor habló al profeta Hazael, que fue en el capítulo 14, y le dijo a su pueblo que no se desanimaran, y les prometió que les daría la victoria. Cuando el rey escuchó esta palabra del Señor, puso su rostro en tierra. Versículo 14 que les mencioné. Entonces el Espíritu del Señor vino en medio de la asamblea, luego que el rey estaba orando, sobre Hazael, hijo de Zacarías. Versículo 15 dice: presten atención toda Judá, habitantes de Jerusalén, y tú, rey Josafat, así les dice el Señor: no teman ni se acobarden delante de esta gran multitud, porque la batalla no es de ustedes sino de Dios. Este pueblo que se había humillado al buscar la presencia del Señor, el Señor les correspondió otorgándole su presencia por medio de las palabras del profeta, que fueron las promesas que se le había dado a su padre Asa. Recuerdan: si ustedes me buscan, yo estaré con ustedes. Y el versículo 18, cuando el rey escuchó esas palabras que les estoy leyendo aquí en los versículos 15 en adelante, vemos cómo reacciona. El versículo 18 es la reacción del rey. Josafat se inclinó rostro en tierra. ¿Qué hizo la nación? Judá y los habitantes de Jerusalén le imitaron, se postraron delante del Señor, adorando al Señor. La nación vio a su propio líder postrado en adoración, y el pueblo también se postró y alabó al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Recuerda el contexto de esta oración. El enemigo se acercaba con un ejército tan grande que ellos respondieron con miedo. Sin embargo, cuando este enemigo llegó a la vida de ellos ya venían en un resurgir espiritual. Ellos ya estaban confiando en su Dios. Incluso mientras el enemigo se les acercaba, ellos estuvieron postrados delante de Dios, admirando la gracia y el poder de Dios. Sus corazones estaban llenos de la presencia de Dios. En el peor escenario, experimentaron gran gozo y elevaron alabanzas. Al día siguiente, estamos en el capítulo 20, Josafat se prepara al ejército para la batalla. Habla con su pueblo, y la acción militar que Josafat decide hacer, escucha esto, es poner en la primera línea no a jóvenes encapuchados, sino a personas que adoraran al Señor. Mira el versículo 21. Después de consultar con el pueblo, designó a algunos que cantaran al Señor y algunos que le alabaran en vestiduras santas, conforme salían delante del ejército, y que dijeran: den gracias al Señor, porque para siempre es su misericordia. Los que lideraban la punta de la lanza del ejército de ese momento de la nación eran adoradores al Señor, que proclamaban la misericordia de Dios, que adoraban, que animaban a los que estaban a su alrededor a recordar las verdades del Señor. ¿Y cómo termina esa batalla militar? Ellos van avanzando. Dios envía una emboscada entre los amonitas y los moabitas, de tal manera que ellos se confunden y combaten entre ellos mismos. Cuando el ejército de Judá llegó, no encontró con quién pelear, solo encontró cadáveres. Así culmina la historia del capítulo 20. Y cuando esa historia de lo que pasó en ese día se difundió, el temor de Dios se esparció por las naciones vecinas. Y dice que el pueblo de Dios vivió en paz
y nadie se atrevía a atacarlos. Las naciones a su alrededor sabían que Dios estaba con Judá. En ese tiempo de beneplácito espiritual, en ese tiempo de resurgir espiritual de la nación, Dios se movía en los corazones de su pueblo. ¿Cómo? Para lidiar con los pecados de su nación, para que ellos se apartaran de la idolatría, para que se apartaran del paganismo, para que se apartaran de la adoración a esos ídolos y volvieran a la adoración de su Dios. En ese momento, cuando el pueblo había perdido, el pueblo de Dios había perdido la gloria que tenía, que era la presencia de Dios con ellos, Dios una vez más trajo su poder y su gloria y les reavivó o les avivó espiritualmente, produciendo transformaciones como ustedes pudieron escuchar. Eso eran los 7 capítulos que estábamos leyendo. Ese es nuestro vuelo de avión por toda esta historia. Ahora entremos a la última parte, lecciones de este avivamiento. ¿En qué punto fue que Dios se mueve con poder entre ellos? Y me refiero con poder para generar esa transformación, para traerles la paz, para protegerlos de sus enemigos. Bueno, cuando el pueblo de Dios trató con el pecado en medio de ellos. Una de las cosas por las que necesitamos constantemente recordarnos el Evangelio, hermanos, es porque ciertamente el Evangelio nos pasa de la condenación a la salvación. Pero la realidad es que seguimos viviendo de este lado de la eternidad, donde la corrupción de nuestra alma todavía se ve afectada por ese pecado con el que nacemos. Tristemente, muchos de nosotros se nos hace mucho más fácil ver la paja en el ojo ajeno que la viga en el propio. Y identificamos muy rápidamente el deterioro espiritual de la persona a nuestro alrededor y no nuestro propio deterioro espiritual, porque no somos serios en lidiar con nuestro propio pecado. ¿Por qué suceden eventos tristes cuando líderes espirituales caen? Porque el primer paso para eso es olvidar, luchar con el propio pecado interno. En palabras de Pablo, el que esté firme, que tenga cuidado, que no caiga. Y olvidamos eso, el tener cuidado. No veremos el poder de Dios transformando nuestra vida individual, familiar, congregacional y nacionalmente cuando no empezamos individualmente a considerar el efecto del pecado en nuestra propia vida y no en la vida del que está a nuestro alrededor. ¿Batallas con tu propio pecado? ¿Identificas tu propio pecado? ¿O identificas la aureola que tienes encima de ti? Es decir, te percibes como sin pecado. Siempre damos la bienvenida a este lugar, a esta iglesia. Pero al que no se perciba con pecado dentro de sí, déjeme decirle que está en la iglesia equivocada. O usted lo están esperando en la iglesia del cielo. Allá están los sin pecado. Si usted no quiere batallar con su propio pecado, no le queremos aquí. Porque este no es su lugar. Debería estar en el cielo. ¿Cuántas veces podemos entristecer al Espíritu de Dios con nuestras permisiones? ¿Cuántas veces hemos puesto excusas a nuestro actuar pecaminoso? Hemos ya llegado a legitimizar el pecado nuestro. Los que somos padres de niños pequeños podemos llegar a justificar la ira porque ellos nos consumen y nos drenan.
usando la palabra aceras porque nos azaran, una palabra muy coloquial. No, el pecado no puede ser legitimizado nunca. No puedes llamarlo debilidad y considerarlo como algo normal. ¿Quieres ver a Dios moviéndose con poder? Reconoce tus pecados. No los escondas, no los encubras, no los excuses. Acepta que son una ofensa al Dios Santo. El pecado y el consentimiento espiritual se van a interponer entre nuestro Dios y nosotros. Hermanos, cuando después de la segunda alabanza, nuestro hermano Andrés pasa aquí al frente y ora, siempre está orando por los pecados comunitarios. No estamos haciendo una confesión pública. Pero no piense que eso solamente hace parte como de la liturgia, como una práctica más. Es un recordatorio que tenemos que estar confesando nuestros pecados y pidiéndole al Señor, aviva nuestra conciencia frente a aquello que no es tan claro para nosotros. Apártanos de la soberbia. Otra característica, ese resurgir espiritual en los días de Asa y de Josafat se caracterizó por el temor del Señor. Los jueces recibieron instrucciones para jugar en el temor del Señor. Los sacerdotes recibieron órdenes para servir de igual manera. El temor del Señor cayó sobre las naciones paganas cuando vieron que Dios se movía en la vida de su pueblo. Y cuando tú miras esa expresión, el temor del Señor, a lo largo de la Biblia, puedes considerar, por ejemplo, el Salmo 111, versículo 10, que temer al Señor es seguir sus mandamientos, sus preceptos. Proverbios 1, 7 al 16 significa escuchar sus instrucciones. Proverbios 23, 17 al 22 significa caminar en su senda. Temer a Dios es obedecerle, escuchar sus instrucciones y caminar en su senda, en sus propios caminos. No podemos disfrutar del Señor, experimentar un resurgir espiritual cuando queremos vivir a nuestra manera y no a la manera del Señor. La obediencia no produce ese despertar espiritual, lo produce el Espíritu del Señor, pero la llama de ese despertar la mantiene la obediencia a los estatutos del Señor. Porque volveríamos al primer punto, que sería el pecado, que constricta al Espíritu del Señor, su influencia sobre nosotros. Otra característica es que este resurgir comenzó visiblemente como un punto de inflexión cuando el pueblo de Dios tomó en serio la palabra de Dios. En el capítulo 15 leímos que las palabras del profeta Azarías hablaron poderosamente y resumieron lo que tuvo lugar en aquellos días. El Señor estará con ustedes mientras ustedes estén con Él. Si lo buscan, se dejará encontrar por ustedes, pero si lo abandonan, Él los abandonará. Ellos escucharon este mensaje de Dios: ven a mí, que yo te recibiré. Jesús dice: el que venga a mí, yo no le echo fuera. Y con algunos de ustedes, a veces hablando de ese versículo, les hago esta pregunta basada en ese texto: ¿a quién no recibe Jesús según ese texto? Al que no va a Él. Porque Él dice: el que viene a mí, yo no le echo fuera. La única manera que Él no te reciba es que tú no vayas a Él. Si tú te tomas en serio esa palabra de ir a Él con un corazón contrito y humillado, le encontrarás. Él es galardoneador. Él recompensa al que le busca. Toma en serio su palabra de buscarle con un corazón contrito y humillado para que puedas vivir una vida de plenitud en Él. ¿Sabes cuándo no ocurre un avivamiento espiritual, un resurgir espiritual? Cuando no te tomas en serio esto. Por eso les decía, hoy trabajaremos juntos. Pongan sus ojos sobre esto para que el Espíritu del Señor que inspiró esto avive nuestros corazones. Ellas son bonitas, a mí me encantan. Yo soy de las que no las rayo, del 1% que no lo hace, por lo que me gustan. Rayo por aparte. ¿Sabes cuándo esto no tiene influencia sobre alguien? Cuando está así, cerrada. Una Biblia cerrada nos mantendrá en un letargo espiritual. No podemos esperar transformación perdurable en nuestra vida individual,
congregacionalmente mientras estos libros sigan cerrados y se abran el día domingo. Como pastor, me gustaría diseñar una aplicación como los GPS, pero que funcione para las Biblias que ustedes tienen en casa. Me llega un mensaje cuando se abre y cuando no. Y que ustedes tengan el GPS de mi propia Biblia para que vean si yo la abro o no la abro. Hermanos, no todos tenemos la misma capacidad interpretativa, está bien. Para eso es la iglesia. Acércate a un hermano que le gusta leerla, orarla. Mira, que rey asignó a personas que pudieran instruirlos. Muchos de ustedes a veces me preguntan, ¿cómo puedo mantener una relación avivada con el Señor? El primero de eso es, abre esto. Vimos que ese deterioro fue como, les decía, como la fuga de agua. Pero si tú lees esa historia de ese avivamiento, fueron 2 reinados. Y tú sumas los años y pueden ser 60, 70 años. No hay atajos. Esto no es una carrera de 100 metros. Esto no es una ida a la iglesia el día domingo por 1h30 o 2 horas los que se quedan en la escuela dominical. Esto es ir a esa palabra una y otra vez, una y otra vez. Y en este momento los estoy mirando, pero me estoy predicando a mí. Porque realmente yo también necesito ir una y otra vez. Es increíble cómo los ministros podemos estar involucrados en el servicio del Señor sin ir a la palabra del Señor en agendas muy apretadas durante la semana. Es decir, con esto les estoy diciendo, yo entiendo la mecánica de la vida, las ocupaciones y que parece que el tiempo no nos alcanza. Siempre hay una excusa. Volvemos al primer punto, no legitimices el pecado. ¿Cuál? El de ignorar al Señor y su palabra. Con esas palabras, es decir, las que el profeta las había dado, sonando en sus oídos, el pueblo se dispuso a limpiar la tierra. Al mismo tiempo fueron estimulados por los maestros de la palabra. El pueblo limpió su templo, sus hogares y sus corazones. Los jueces se apartaron de la corrupción y la parcialidad y jugaron con justicia. Los sacerdotes se propusieron como meta advertir al pueblo de Dios acerca de su pecado y maldad. Los reyes buscaron la sabiduría de Dios y pusieron a un lado sus ideas y las agendas. Los ciudadanos comunes cayeron de rodillas y confesaron sus pecados a Dios. La obra de sus manos fue recompensada. Dios se estaba moviendo en medio de ellos. Hubo gozo y paz cuando el Señor los liberó del temor de todas las naciones enemigas. Se restauró la bendición. Y el pueblo de Dios, una vez más, caminó en compañerismo con Dios. Podemos ser el pueblo de Dios sin vivir como el pueblo de Dios, es decir, ausentes del compañerismo de Dios. Llévate esto como una petición de oración. Oremos para que podamos tener un sentido más profundo de lo que significa temer al Señor. Pidámosle que nos dé un corazón que reverencie su palabra. Pidamos a Dios que nos ayude a encontrar tiempo para estudiar su palabra, que nos hable por medio de ella, que su Espíritu Santo nos dote para poder comprenderla y aplicarla. Pidamos al Señor que nos dé humildad para reconocer nuestro propio pecado, mientras quizás pueda usar un hermano para confrontarnos. Que al mismo tiempo nos dé de su gracia para arrepentirnos, no solo para confesarlo, sino para apartarnos de ello, porque el que confiesa y se aparta, haya misericordia. Oremos para que Dios nos avive espiritualmente de manera individual y congregacionalmente. Amado Señor, Padre, gracias por permitirnos este vuelo rápido por tu palabra, a ver la historia de Israel, que es nuestra propia historia. Podemos caminar contigo y en algún momento estar separados y lejos de ti. Por lo cual, Señor, queremos usar este tiempo para que des convicción de pecado, para que nos des amor por tu palabra, entendimiento por ella, y para que juntos nos avives espiritualmente, como por medio de tu Espíritu Santo, dándonos entendimiento de tu palabra, y que se haga visible en vidas transformadas y un compañerismo genuino contigo.
Gracias, Señor, por tu palabra expuesta. Amén y amén.